Continuamos en la noche. El informe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, de la cual México hace parte, reveló preocupantes cifras sobre el estado de la educación en México. A pesar de que el país norteamericano es el segundo que más invierte en el sector educativo, el gasto por estudiante es el más bajo de la OCDE, ya que la mayor parte de los ingresos son destinados a pagar la nómina de los profesores. La OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, conocida como el Club de los Países Ricos, de donde México es uno de los dos únicos miembros latinoamericanos junto con Chile, publicó en el 2012 un completo informe sobre el estado de la educación en los 30 países que la conforman. Según el estudio de la OCDE, México es el segundo país que destina más dinero a la educación después de Nueva Zelanda. Esta es una conclusión alentadora si no fuera por el destino de ese dinero, que no va a parar directamente al beneficio de los estudiantes, sino al bolsillo de los maestros. Entre los países de la OCDE, México gasta la segunda cantidad más alta para compensar al personal. En México, la diferencia entre la compensación para los profesores y para otra clase de personal es de 68 puntos porcentuales, la más amplia diferencia entre los países de la OCDE. Mientras el país azteca es uno de los que mejor compensa a sus profesores, el gasto por estudiante es el más bajo de la OCDE. Sin embargo, el gasto por estudiantes de primaria, educación terciaria, permanece siendo el más bajo de los países de la OCDE con $2.875. Otra preocupante cifra esbozada en el informe es la relacionada con los ninis, conocidos popularmente en México como aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Casi un cuarto de los jóvenes entre 15 y 29 años no estudian ni trabajan. Esta cifra es la tercera más alta entre los países de la OCDE, por encima de Turquía e Israel. Para concluir, el estudio señala que tan solo el 17% de los mexicanos entre 25 y 64 años tiene una carrera profesional, muy por debajo del promedio de la OCDE, que es del 31%. Señor Alberto Cerdán, coordinador de Participación Ciudadana de la Fundación Mexicanos Primero, ¿cómo entender que México es el segundo país que más invierte en educación y afronta una crisis muy seria justo en la materia educativa? Por un lado, tenemos una fuerte corrupción en el manejo de los en el manejo de los recursos educativos. Estamos hablando de que la Auditoría Superior de la Federación acaba de presentar un informe donde encontró desvíos por $1 billón. Entonces, hay recursos que podrían ir a las escuelas donde 1 de cada 10 no tienen agua corriente, 2 de cada 10 no tienen drenaje, 8 de cada 10 no tienen teléfono, en fin, que enfrentan muchas carencias. Y por otro lado, una mala preparación de los maestros que a consecuencia de la venta de plazas, de la herencia de plazas, de la asignación de plazas a personal que no estaba calificado, no necesariamente tiene la vocación frente al grupo. Y el conjunto de una mala política educativa, unos recursos despilfarrados, una mala preparación de los maestros y factores socioeconómicos que acompañan muchas regiones del país, hacen que hoy por hoy, acabando la educación básica, 8 de cada 10 niños ven una hoja escrita y no entienden lo que leen. Y casi 8 de cada 10 niños no pueden hacer operaciones matemáticas básicas. Según las cifras de la OCDE, necesitaríamos 170 años para alcanzar el promedio en comprensión lectora y necesitaríamos 327 años para alcanzar al puntero, siempre y cuando los demás países no hagan nada. Entonces, sí, es un sistema que requiere de mejoras urgentes y la reforma educativa es una primera respuesta que sienta bases muy importantes para este cambio. Señor Víctor Beltri, analista político, entonces, ¿esta detención de la líder sindical se podría quedar en una anécdota más si no se modifican de fondo las reglas que rigen al sistema educativo? Por ejemplo, la entrega de plazas a los maestros, la relación del gobierno con este sindicato de 1.7 millones de afiliados. Definitivamente. Definitivamente es necesario hacer reformas. Las reformas son urgentes. Como bien lo decía Alberto, las reformas son urgentes, no podemos perder más tiempo. Nuestros jóvenes están perdiendo oportunidades, mientras que otros países en la misma América Latina están
avanzando a pasos agigantados. Necesitamos que los maestros estén dispuestos a respetar el calendario escolar. Necesitamos que no reduzcan el tiempo de clases, que haya más transparencia, rendición de cuentas, que los recursos se transfieran de manera directa a las escuelas sin utilizar a los sindicatos como puente, porque ahí es donde se queda todo el dinero. Necesitamos que el examen de ingreso a la carrera docente sea transparente y sea basado en los logros académicos. Necesitamos concursos de oposición para las plazas directivas en las escuelas. Necesitamos que los maestros se sigan formando y se sigan certificando, que haya más transparencia en la carrera magisterial, que la evaluación educativa sea autónoma. Nosotros gastamos más que otros países, como bien lo decían hace rato. Tenemos un gasto impresionante. Sin embargo, no lo gastamos bien. No lo estamos gastando bien. Y entonces, si no hacemos todas estas modificaciones, el caso de la maestra va a ser anecdótico. Va a ser algo que en un par de años se va a olvidar. Señor Gilberto Guevara, ya eligieron además un nuevo líder del sindicato, pero dentro de estas reformas, ¿cómo garantizar que los líderes sindicales busquen beneficios para el gremio, para la educación y no para hacerse cirugías estéticas o comprar bolsos carísimos? Allí también hay que hacer una reforma importante. En efecto, sí, yo creo que el sindicato tiene que cambiar las relaciones entre el Estado y el sindicato, tiene que cambiar y tiene que cambiar también la ética que rige dentro del sindicato. Yo anteriormente decía, el problema del sistema educativo mexicano es un problema muy grave porque se refiere principalmente al poco respeto que se tiene por las reglas internas del propio sistema. Se tienen a veces reglas obsoletas que han durado 40, 50 años y que han favorecido la corrupción. Y las nuevas reglas, como estas que ahora se están proponiendo, solo modificarían en parte la situación. Se necesitan introducir nuevos elementos en la reforma que vayan dirigidos a construir una nueva cultura dentro de las escuelas, una cultura a favor de la excelencia, una cultura de respeto a las normas, una cultura de atención fundamentalmente a los niños y bueno, también cambiar el gasto educativo, porque ese gasto en realidad habría que relativizarlo, es alrededor del 7% del Producto Interno Bruto de México, pero el Producto Interno Bruto de México es muy bajo en comparación con Canadá o Estados Unidos. De tal manera que, como usted lo dijo, a la postre, el dinero que tenemos para educación, siendo relativamente alto, termina asignándole a cada alumno cantidades muy pequeñas. Es decir, se necesita introducir una nueva racionalidad en el gasto educativo. Señor Alberto Cerdán, permítame preguntarle también por cuál puede ser la reacción de los sindicatos ahora. ¿Usted cree que vayan a acoplarse a la reforma educativa? Si tenía el Baester Gordillo tal respaldo, ¿dónde están los maestros en las calles por su captura? ¿Qué está pasando políticamente? Pues justamente derivado de este acuerdo político corporativo, el sometimiento al cual han estado sujetos los maestros hace que no haya tenido procesos de democracia interna, de deliberación, de reuniones al margen de las indicaciones de los líderes. Entonces, lo que estamos viendo es una pasividad de parte de los maestros a la espera de cómo se desarrollen los acontecimientos. Ojalá los maestros tomen la voz, empiecen a reunirse, porque esta es una oportunidad histórica para ellos. Sería muy lamentable que solo se trate de una simple sustitución de líderes
sin que se avance hacia una democracia sindical y una relación diferente de las bases de los trabajadores con sus líderes. Lo que sí refleja, pues, era un divorcio entre la líder sindical y las bases, que no se sentían representadas, pero que no podían hablar porque de hacerlo podían perder su trabajo o podían disminuir sus ingresos, justamente porque el ingreso, la permanencia, la promoción, los estímulos de los maestros estaba en función de las lealtades políticos sindicales y no en función de los méritos de los trabajadores de la educación. La reforma educativa busca poner en el centro los méritos académicos y profesionales de los maestros para que eso sea lo que termine su carrera. Así que en la medida en que comience a instrumentarse la reforma como se está planteando, es probable que ya los trabajadores puedan hacer escuchar su voz de manera directa en el sometimiento de sus líderes. Quiero agradecerle mucho a Alberto Cerdán, coordinador de Participación Ciudadana de la Fundación Mexicanos Primero, por habernos atendido desde Ciudad de México. Muy amable. Muchas gracias. Buenas noches. Señor Víctor Beltri, ¿usted qué opina? ¿Los sindicatos van a cooperar en la aprobación de esta reforma educativa o la van a defender aún después de la captura de la señora Gordillo? Yo creo que el mensaje gubernamental, como hace mucho tiempo no lo veíamos, ha sido claro, estructurado y además creo que ha sido muy bien hecho. Y le han hecho énfasis en que el tema es defender los intereses de los propios maestros. El tema es que el dinero de los agremiados es de los agremiados, no de sus dirigentes. Entonces, no es un ataque a los sindicatos, no es un ataque a los maestros, sino es una defenestración de quien había acumulado demasiado poder. Eso es algo que se ha hecho muy claro y es precisamente por eso por lo que no estamos viendo a los maestros en las calles. La dirigencia lo ha entendido cabalmente y ahora incluso han salido a declarar a favor de las políticas que ha tomado el presidente Peña Nieto. Agradecerle también mucho en México al señor Víctor Beltri, analista político y columnista, por habernos atendido hoy. Gracias. Muchas gracias, hasta luego y saludos a Gilberto y Alberto. Termino con ustedes, señor Gilberto Guevara, sobre lo que pueda ocurrir en los próximos días, en los próximos meses en México. La aprobación definitiva de esta reforma educativa es la salida al problema que ha vivido durante años México. ¿Cree usted que vaya a tener luz verde? Yo no estoy convencido de que lo que ha ocurrido sea una solución definitiva a los problemas del sector educativo, sobre todo por el hecho de que no existe un solo sindicato. El CENTE, aunque tiene muchos agremiados, en su interior enfrenta una disidencia sindical de izquierdas muy poderosa que comprende varios estados del país y aparte del CENTE hay otros sindicatos, 4, 5 o más pequeños sindicatos y hasta ahora, sobre todo la disidencia sindical del CENTE se ha manifestado también en contra de la reforma educativa. No creo que por parte del CENTE vaya a persistir esta obstinación en contra de la reforma, porque efectivamente la lección que representa el encarcelamiento de su líder es un acto muy fuerte que va a tener como efecto el paralizar al aparato sindical del CENTE. Pero yo no estaría muy seguro de que la vía para la nueva reforma educativa esté totalmente abierta. Señor Guevara, quiero agradecerle mucho también por este tiempo que ha dedicado al programa La Noche desde México. Él es ex subsecretario de Educación mexicano. Muy amable por estar con nosotros. Gracias, muy amable. Vale destacar que el programa La Noche buscó a la familia de Elba Ester Gordillo, la lideresa sindical que está detenida. Nos han dicho que no van a hablar de asuntos familiares porque son de índole personal,
aunque a otras agencias la familia ha pedido transparencia en este proceso, en este juicio que inicia. A todos los televidentes los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn24.com, escríbanos en Twitter, @ntn24, también a @segurizati_ntn24. El programa La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Que descansen, muy buena noche.